Buenos días, queridos amigos. Aquí estamos para volver a tratar un tema importante, a comprender la función y entender un tema muy importante, en nuestro organismo extremadamente importante, el hígado. Es muy interesante comprender cada una de las funciones de nuestros órganos para entender por qué tenemos los conflictos que tenemos normalmente y que tienen que ver con algo de sus funciones. Por eso estamos aquí en este hangout para comprender, en definitiva, que el hígado es la glándula más voluminosa del organismo, anexa al tubo digestivo y cumple la transformación de diversas sustancias, vitaminas, sales minerales, proteínas, de todo. Y en realidad toma los nutrientes, conforma los nutrientes transportados por la sangre de alguna manera, lo que ayuda al organismo a digerir las grasas, que segregando la bilis que vuelca en el duodeno, vitaminas, la glucosa la transforma en glucógeno, reserva energética inmediata. Esto tenemos que comprenderlo porque es muy importante. El hígado tiene nuestra reserva energética inmediata. Eso sintetiza también los aminoácidos en proteína, mantiene limpia la sangre, captura y transforma todos los tóxicos que se encuentran en la sangre. Por eso hay que entender que la aparición de manchas redondeadas en el hígado a nivel de los hepatocitos puede indicar un conflicto con identificación en general, pero cuando el conflicto es muy intenso, por ejemplo, para el paciente, un conflicto de miedo a morir de hambre, miren cómo es, de carencia, porque tenemos que entender que el hígado es nuestros recursos. Entonces, si yo tengo miedo, por ejemplo, a morir de hambre, obviamente tengo problemas en el hígado, de alguna manera. Va a desarrollar manchas en el hígado, hay aumento de transaminasas a causa de la sobreproducción de hepatocitos, pero hay que entender que en la fase de reparación, la inflamación con el aumento del caudal sanguíneo, en definitiva, dentro del hígado, eso da en general una apariencia de engrosamiento de las manchas y del propio hígado, lo que puede dar la idea de agravamiento. La ausencia, cuando tengo ausencia de los microbios adecuados, tengo encapsulamiento de los tumores a nivel del hígado, y esto también es muy importante porque los microbios adecuados a veces no existen en mi organismo porque han sido eliminados por determinadas vacunas que nos protegen de otras cosas en la realidad. Y la inflamación se puede volver muy importante y constituir una de las formas de cirrosis, en definitiva, que en cierta medida es comprendido que es más bien hipertrófico en el caso del hígado. La presencia de microbios, hay caseificación de esas manchas redondas y conforma una caverna donde se regenera después el tejido hepático nuevamente. Hay que comprender cómo son estas cosas y cómo suceden en definitiva estas relaciones entre los conflictos y lo que me termina pasando en mi hígado. Porque por curación tuberculosa, en muchos casos, la inflamación de la parénquima hepática con compresión de las cavernas donde estaban esas manchas
empieza a realizarse la curación. A veces hay aumento de las enzimas hepáticas y con destrucción de vías biliares. Los conflictos principales siempre rondan, como decíamos, en la carencia de lo esencial, de alimento, de fe, de dinero. Siempre hay algo de eso. Miren cómo es. Cuando hay una hepatitis, tenemos que tener claro que detrás siempre hay algo de eso. Carencia de fe, de dinero, muy importante, de forma muy importante. Carencia de protección, hay que analizarlo. Siempre hay una carencia muy poderosa detrás, que nos está de amor, de respeto, de reconocimiento, por no contar con lo esencial. En muchos aspectos es no contar con la posibilidad de atrapar, miren cómo es, atrapar el bocado esencial, lo esencial para mi vida. Tengo miedo a no poder atrapar lo esencial para mi vida. Es muy importante, hay que centrarse siempre en la carencia, en el hígado, para comprender todas las afecciones del hígado. Esto es muy importante, porque en todos los aspectos tiene que ver. Miedo a morir, por ejemplo, de una enfermedad grave, de los intestinos, en muchos casos, hay que comprender. ¿Cómo que morir de una enfermedad grave? Por ejemplo, si yo tengo un cáncer intestinal, es absolutamente lógico que después tenga un cáncer de hígado. ¿Por qué? Porque tengo miedo a morir en carencia, a morir en definitiva una carencia muy grande por no asimilación de las sustancias de mi intestino, una caquexia, morir de inanición en definitiva, por una enfermedad intestinal, no poder asimilar y morir de inanición, morir en la carencia. Y el hígado reacciona inmediatamente intentando suplir esa carencia que yo tengo miedo de sufrir. Es bastante lógico. A veces también hay conflictos que tienen que ver con la hipersensibilidad emocional y el cólera, la bronca, que se encuentran asociados a los conflictos del hígado generalmente. Yo tengo conflictos asociados de ese tipo, de bronca, de cólera, que están asociados a mis conflictos del hígado. Si te gustó, te pareció bien, te pedimos que le des me gusta. Y por sobre todas las cosas que lo compartas, para que pasa como siempre pasa, que por sincronicidad termina llegando a quien resuelve sus problemas del hígado gracias a que tú lo compartiste. Gracias.